Aprendo en casa. ¿Cómo están, chicas y chicos de primero de secundaria? Hoy me encuentran bastante preocupado, la verdad. Compartí en redes sociales los datos de la encuesta que hemos realizado desde la semana pasada sobre discriminación. Y hay gente que minimiza la problemática de la discriminación. Ya quisiéramos muchos que la discriminación no existiera. ¿Cómo les demuestro gráficamente que los datos de la discriminación en el Perú son para tomar muy en serio? Ay, Rodrigo, hay muchas cosas que resolver en este país. Enfoquémonos en el programa del día de hoy y recordemos lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. El problema de la discriminación en el Perú. Y gracias a las estadísticas y las encuestas, hemos recolectado cifras exactas que nos dan una idea de la magnitud del problema. Si recuerdan bien, chicas y chicos, ya en los dos programas anteriores vimos los siguientes puntos. La elaboración de encuestas para la recopilación de datos. La organización de datos en tablas de frecuencias sobre las prácticas de discriminación. Teníamos el objetivo de formular conclusiones que nos ayuden a realizar políticas públicas para atender este tema. O sea, usar todos los números y estadísticas para dar ideas para revertir la situación de discriminación en nuestras familias, comunidades y país entero. Creo que voy a llamar hoy al profesor Javier Moriano. Él me puede ayudar a encontrar soluciones. Lo llamaré. Buenas tardes, profesor Javier Moriano. Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa. ¿Cómo les fue con esas tablas de frecuencia? Muy bien, profesor Javier. Los chicos y las chicas han cumplido con el reto, pero precisamente hoy surgió algo que quería contar. A ver, cuéntame, Rodrigo. Hoy publiqué en mis redes sociales mis conclusiones y mis tablas de frecuencia con respecto a los análisis que he hecho con los datos de la discriminación en el Perú. Y varias personas dijeron que el problema no era tan grave, que esos datos no significaban nada. Bueno, siempre habrá detractores para las ideas. Así es el mundo, Rodrigo. Me gustaría demostrar a todos de una manera más clara e incuestionable la magnitud de este problema. Justamente lo que toca el día de hoy, según mi plan, es aprender a representar la información mediante gráficos estadísticos. Con un gráfico podrás dar un mensaje más claro y directo sobre los datos que recopilaste en tus encuestas. Por ejemplo, yo muchas veces para informarme cómo va nuestra situación con respecto a la lucha contra el COVID-19, veo estos gráficos estadísticos, porque en ellos se puede interpretar mejor determinada información haciéndola más entendible e interesante. Vamos a hacer una gráfica así con los datos que tenemos sobre la discriminación. No necesariamente para cada tema hay una gráfica ideal. Eso quiere decir que hay distintos tipos de gráficos y con ellos podré comunicar mejor la magnitud de esta problemática. Así es, pero sobre todo va a dar luces más claras sobre la discriminación en el Perú. Tengo muchas preguntas sobre los gráficos estadísticos. Antes de realizar un gráfico, lo que debemos tener en cuenta es definir lo que pretendemos elaborar. A ver, ¿qué entiendes por gráfico estadístico, Rodrigo? Un gráfico es una representación con dibujos. Algo así. Siendo más exacto, el gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales. Recuerdo muy bien haber visto a lo largo de mi vida un montón de gráficos estadísticos de distintos tipos, como por ejemplo, cuando había elecciones y se elegía el Congreso. Mediante gráficas se veía la repartición de este. O cuando se me va quedando sin almacenamiento la memoria de mi celular. También me lo muestran mediante un gráfico. Así es, Rodrigo, porque un gráfico estadístico es una representación visual que permite comprender con facilidad la información en su conjunto. Y como has dicho hace un momento, facilita la lectura de una manera más rápida y simple. ¿Podríamos representar la información de las tablas de frecuencia que hicimos el programa pasado en gráficos estadísticos?
Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y dentro del formato de los gráficos existen diferentes tipos, pero lo que vamos a trabajar hoy son gráficos de barras y gráficos circulares. ¿Y de qué depende la elección de los tipos de gráficos? Depende del tipo de variable que representa, o por el tipo de información que ofrece, o por el énfasis que quiera poner el informador en los datos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un gráfico de barras y uno circular? Un gráfico de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, y en general para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí, y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades, así como te muestro en estas imágenes. Y por lo que veo en esta imagen, en este tipo de gráficos, las barras tienen diferentes formas de representación, vertical u horizontal. ¿Y qué debemos tener en cuenta para construirlos, profesor Javier? Dibujamos los ejes X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Ok. En el eje horizontal o eje de abscisas o eje X representaremos los valores o categorías de la variable X sub 1, X sub 2, X sub 3. En el eje vertical, eje de ordenadas o eje Y se representan con números, la frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual. ¿Hasta ahí cómo vamos? Está quedando de maravilla. ¡Continuemos! Ahora, sobre el eje horizontal es donde se levantan barras o rectángulos de igual base hasta la altura del valor numérico de la frecuencia de cada valor o categoría. ¡Claro! Ahí entran los datos de las frecuencias que calculamos la vez pasada. Sí, Rodrigo, y precisamente en base a estos datos vamos a representar nuestros gráficos el día de hoy. Pongamos la información sobre la discriminación en esta gráfica de barras de una vez. Espera, aún me falta explicar otro tipo de gráfico, el gráfico circular. Ese círculo dividido parece una torta ya cortadita, lista para compartir. Creo que me faltó postre en el almuerzo porque estoy alucinando con comida en las gráficas. No hay problema, Rodrigo. Justamente, el gráfico circular también se le conoce como gráfico de torta. Este gráfico circular representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Y cada porción o cada sección recibe el nombre de sector circular, por ser una porción del círculo, y este representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Se escribe dentro o a un lado de cada sector de la frecuencia correspondiente y siempre va acompañado de una leyenda. ¿Cómo hacemos para calcular cada sector circular de nuestro gráfico? Que cada porción de torta sea la exacta. Buena pregunta. Verán la amplitud de cada sector en grados. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa de cada modalidad, categoría o valor de la variable por 360 grados. Con esta multiplicación obtendrás el ángulo del sector. Veamos. Sabemos que la circunferencia completa tiene 360 grados, ¿verdad? Ese dato es ley. 360 grados. Para calcular el ángulo del sector circular, lo que haremos será dividir los 360 grados entre el número de datos y el resultado que obtendremos lo multiplicaremos por la frecuencia absoluta, es decir, ángulo del sector es igual a 360 grados entre el número de datos por la frecuencia absoluta de cada valor o categoría de la variable. Esa es la fórmula. Pero no es la única, porque también puedes calcular con la frecuencia relativa. En ese caso, el ángulo del sector circular es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Pero para hacer un buen gráfico circular, ¿sabes qué herramienta hace falta? Lo que se necesita es un buen transportador. ¡Ah! El transportador. Tranquilo, que gracias a la magia de la televisión tenemos uno por acá. Muy bien. Ustedes, chicas y chicos, tienen el suyo en casa, ¿verdad? Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados. Por ejemplo, medimos con el transportador la amplitud del ángulo, que es de 40 grados.
y en el siguiente es de 120 grados. ¿Tienes a la mano tus tablas de frecuencias? Sí, aquí está, en mi laptop. Ahora sí, a utilizarlo. Pero antes, vamos a una pausa. Y al volver, representaremos gráficamente la información de las tablas de frecuencia que recogimos en la encuesta sobre discriminación. ¡Nos vemos de vuelta! ¿Listos para representar gráficamente la información de sus tablas de frecuencias? Recordemos las preguntas que se hicieron en la encuesta de los programas anteriores y de cada pregunta elaboraremos un gráfico. Empecemos por la pregunta principal. ¿Has sido discriminado? Y las categorías de la variable caso de discriminación eran sí y no, de las cuales, después de realizar el conteo, tuvimos que la frecuencia absoluta para cada una de las categorías fue 20 personas entre estudiantes y familiares habían marcado sí, 10 personas marcaron no, y en total teníamos una muestra de 30 personas. Muy bien, ahora, ¿crees que tú puedas representar estos datos en un gráfico de barra? Usted nos explicó que cuando se quiere representar los datos de un gráfico de barras vertical, en el eje X van las categorías o valores de la variable. En este caso, las categorías que tenemos son sí y no, ¿no es cierto? Y para el eje Y sabemos que el valor máximo de la frecuencia absoluta es 20 según nuestra tabla de frecuencias. Entonces, lo pondremos hasta 25 para que se vea más ordenado. E iremos avanzando de 5 en 5. Es decir, el eje Y tendríamos que numerarlo hasta el 25. Solo recuerden, chicas y chicos, que la separación de espacios debe ser la misma en el eje X y en el eje Y. Ahora lo que nos toca es, sobre el eje horizontal, levantar las barras de igual base. En el caso de sí, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 20. Y para el caso de no, hasta la altura que en el eje Y esté en 10. ¡Y listo! Esto es a lo que llamamos gráfico de barras y lo has hecho tú solo. Ahora, tenemos que agregarle el código o número de gráfico y también un título o nombre. Al gráfico de la primera pregunta de la encuesta la denominaremos gráfico 1. Le ponemos el título o nombre para diferenciarle de los otros. ¿Qué le parece? Cantidad de personas discriminadas. Me parece correcto, porque precisamente esta pregunta fue la primera de tu encuesta. ¿Podemos graficar esta misma pregunta ahora con gráficos circulares? ¿Con torta? Claro, vamos por esa torta estadística. ¿Qué debes tener en cuenta para la representación de gráficos circulares? Necesitamos aplicar la fórmula que nos dio y echar mano de nuestro transportador para poder dibujar las secciones del gráfico circular bien exactitas y bien perfectitas, como debe ser. Utilizando nuestra tabla de frecuencias, vemos que en nuestro caso, la pregunta tiene dos categorías, sí y no. Entonces, tendremos que calcular el ángulo de la sección para cada uno de ellos antes de empezar a realizar el gráfico circular. No olvidemos que tenemos que aplicar la fórmula. Ángulo del sector es igual a frecuencia relativa por 360 grados. Muy bien, entonces veamos el grado para cada una de las categorías.
Como en la tabla de frecuencias ya tenemos los valores de la frecuencia relativa, utilizaremos la fórmula ángulo del sector circular es igual a la frecuencia relativa por 360 grados para determinar la amplitud de cada sector circular. La frecuencia relativa de la categoría Psi es 20 sobre 30. Y si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 20 sobre 30 multiplicado por 360 grados. Simplificamos 360 con 30 y nos queda que el ángulo del sector es igual a 20 por 12 grados. Finalmente, tenemos que el ángulo del sector es igual a 240 grados. ¡Ja, lo hice! Muy bien, Rodrigo. Eso quiere decir que a la categoría Psi le corresponde 240 grados del círculo. Ahora, para calcular los grados que le corresponden a la categoría No, hay otra forma además de aplicar la fórmula. Si la vuelta de una circunferencia equivale a 360 grados, que es el todo, y ya tenemos que la categoría Psi, que es una parte, equivale a 240 grados, por lógica, la categoría No equivaldría a 360 menos 240 grados, que es 120 grados. Sin embargo, sería bueno que comprobemos a las chicas y chicos que nos están viendo que aplicando la fórmula también les da el mismo resultado. ¿Te parece? Tenemos los siguientes datos. La frecuencia absoluta de la categoría No es 10. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 10 sobre 30 por 360 grados. Simplificando, nos queda que el ángulo del sector será igual a 10 por 12 grados. Y finalmente, tenemos que el ángulo del sector es igual a 120 grados. Así queda comprobado que por cualquiera de los dos caminos que ustedes decidan resolver, el ángulo del sector les saldrá el mismo resultado. Ahora, ¿cómo quedará en la gráfica? Primero, dibujamos un círculo y luego de ello vamos a trazar un segmento que una el centro del círculo con cualquier punto de la circunferencia. A ver, ayúdame, transportador. Ya está. Miren, con la ayuda del transportador, marco el ángulo del sector circular de 120 grados, que corresponde a la categoría No he sido discriminada o discriminado. Y el otro sector circular que correspondería a la categoría Si he sido discriminada o discriminado. El gráfico más o menos nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué le parece? Lo pintaríamos de dos colores diferentes para poder diferenciar las categorías. El No de azul y el Sí anaranjado. Muy bien, Rodrigo. Sin embargo, porque conozco tus datos, entiendo, pero ¿no crees que le falta algunos detalles? Sí, profesor. De mi tabla de frecuencias tomaré los porcentajes de 33% que representa a la categoría No he sido discriminada o discriminado para el sector de color azul y 67% para el sector de color anaranjado, que representa a la categoría Sí he sido discriminada o discriminado. Sumados, ambos me dan el 100%. También le asignaré un nombre al gráfico circular y además, se me estaba olvidando, la leyenda. Así es, debes pensar en un nombre que represente bien este gráfico. ¿Sabe de qué me doy cuenta, profesor Javier? Que la pregunta 1 de la encuesta la estoy representando de dos formas. La primera es mediante el gráfico de barras que me permite ver la cantidad de personas que respondieron sí o respondieron no. Y la otra es a través de un gráfico circular, donde también estoy representando la misma información, solo que esta vez lo hago con los porcentajes. Por eso,
Al diagrama de barras lo designé gráfico 1. Al diagrama circular lo nominaré gráfico 1A. ¿Qué le parece, profesor? Está perfecto, Rodrigo. Con este gráfico se puede observar con más claridad el gran porcentaje que representa la gente que ha sufrido discriminación. ¿Cuál era la segunda pregunta de la encuesta? La segunda pregunta era: ¿cuál es el motivo de discriminación que viviste? Las categorías de la variable motivo de discriminación eran rasgos faciales y o físicos, discapacidad, forma, lengua en la que habla, forma de pensar. Después de realizar el conteo, tuvimos que la frecuencia absoluta para cada una de las categorías fue 12 personas entre estudiantes y familiares habían marcado rasgos faciales y o físicos. 2 personas que marcaron discapacidad. 4 personas marcaron forma, lengua en la que habla. 2 personas marcaron forma de pensar. En total, tenemos 20 personas que fueron discriminadas. Ahora analicemos el gráfico de barras con estos datos. En el eje X van las categorías. En este caso, las categorías que tenemos son rasgos faciales y o físicos, discapacidad, forma, lengua en la que habla y forma de pensar. Para el eje Y, sabemos que el valor máximo es 12 según nuestra tabla de frecuencias. Entonces lo pondremos hasta 14 para que se vea más ordenado e iremos avanzando de 2 en 2. Es decir, el eje Y tendríamos que numerarlo hasta el 14, respetando los mismos espacios que consideramos para la separación de las variables. Ahora, lo que nos toca es, sobre el eje horizontal, levantar las barras de igual base. En el caso de rasgos faciales y o físicos, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 12. Discapacidad lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 2. Forma, lengua en la que habla, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 4. Forma de pensar, lo vamos a dibujar hasta la altura que en el eje Y esté en 2. Esto es lo que llamamos gráfico de barras. Ahora, ¿qué nombre le pondrías? El nombre sería forma de discriminación. ¿Le parece si ahora hacemos un gráfico circular, pero para la tercera pregunta? ¿Cuál era la tercera pregunta? Era, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? ¿Cómo sería el gráfico circular de esta pregunta? Utilizamos nuestra tabla de frecuencias. En ella vemos que la pregunta tiene 3 categorías o valores: escuela, espacios públicos y lugares de consumo. Así que tendremos que calcular el ángulo del sector circular para cada uno de ellos antes de empezar a dibujar. Y recuerden, cada sector circular representa la frecuencia porcentual. No olvidemos que tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Y cuáles son los datos que tienes para calcular los grados de cada sector? Tenemos los siguientes datos. La frecuencia relativa de la categoría escuela es 14. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector circular será igual a 14 sobre 20 por 360 grados. Simplificando, tenemos que el ángulo del sector es igual a 14 por 18. Y finalmente, el ángulo del sector circular es igual a 252 grados. Ahora hay que seguir calculando las otras categorías. Veamos la frecuencia relativa de la categoría espacios públicos. Esa es 2 sobre 20. Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 2 sobre 20 por 360 grados. Simplificando, tenemos 2 por 18. Finalmente, el ángulo del sector circular es igual a 36 grados. Ahora, la frecuencia relativa de la categoría lugares de consumo. Esta es 4 sobre 20.
Si aplicamos la fórmula, tenemos que el ángulo del sector será igual a 4 sobre 20 por 360 grados. Simplificamos 360 con 20 y tenemos 4 por 18. Finalmente, el ángulo del sector circular es igual a 72 grados. En resumen, tendríamos que los ángulos del sector para cada una de las categorías serían: escuela, 252 grados; espacios públicos, 36 grados; lugares de consumo, 72 grados. Muy buen trabajo, Rodrigo. Y como verán, todos los ángulos del sector suman 360 grados. Ahora veamos cómo quedaría el dibujo. Pulso y transportador, no me fallen. A ver, si dibujamos así y así, el gráfico nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué le parece? Lo pinté de colores diferentes para poder diferenciar las categorías. Y tenemos que la categoría escuela es un 70%, espacios públicos es un 10%, lugares de consumo es un 20%. Estos valores los pondremos sobre sus respectivas secciones del gráfico circular. Y finalmente, a este gráfico circular le nominaré gráfico 3A. ¿Cuál era la cuarta pregunta? La pregunta era: ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien alguna vez? ¿Y cuál es el resultado de tu gráfica? En gráfico de barras. Y mire qué bien quedó el gráfico circular. Puedo concluir que el 57% de personas que respondieron a la encuesta mencionaron que sus amigos o familiares en algún momento han discriminado, mientras que el 43% respondió que los amigos y familiares no discriminan. Excelente, Rodrigo. Hemos aprendido a representar la información de las tablas de frecuencia de las encuestas sobre discriminación mediante gráficas de barras y gráficos circulares. ¿Habrán algunas dudas entre las chicas y chicos? Veamos. Ronda de preguntas. Muy bueno el programa de los gráficos, pero no llegaron a explicar cómo serían las barras horizontales. Es verdad, no detallé cómo deberíamos realizar las gráficas de barras horizontales. Sí, son muy parecidas. Recuerden que para el gráfico de barras vertical, las categorías deben estar situadas en el eje de las abscisas y los valores de las frecuencias absolutas en el eje de las ordenadas. En cambio, para el gráfico de barras horizontal, las categorías se sitúan en el eje de las ordenadas y la frecuencia en el eje de las abscisas. De esta manera, las barras crecen horizontalmente. Esa sería la diferencia. Ah, sí, y un dato adicional es que en los dos tipos de gráfico de barras, cuando se usan muchas categorías o sus nombres son demasiado largos, es mejor ordenarlas alfabéticamente. Muy bien, ahora segunda pregunta. Tengo una duda sobre el orden, pero en el caso de la gráfica circular. ¿Hay un orden para representar nuestro gráfico circular? Es decir, para ubicar los sectores circulares. ¿Se ordenan alfabéticamente o por el ángulo del sector? La verdad es que no hay un orden específico para representar los sectores del gráfico circular. Puedes ordenarlo alfabéticamente o de acuerdo con el grado que tengan los mismos. Es como se sientan más cómodos. Muchas gracias como siempre al profesor Javier por compartir con nosotros hoy. Ya estás más ponche que antes, ¿no, Rodrigo? ¿Qué has comido? ¿Maca? ¿Avena? ¿Ponche de habas? Me has hecho recordar mi antojo de torta, tocino. Pero hay que esperar un segundo, porque primero voy a publicar estas tortas gráficas llenas de información contundente. ¿Tortas de información? ¡Qué postre más raro! Me refiero a los gráficos circulares que hemos hecho en el programa de hoy. Recuerden todas las gráficas que hayan podido desarrollar en el programa de hoy y las que quedan por hacer según su tabla de frecuencias deben ser archivadas en el portafolio. Ese es el reto, hacer gráficos de barras y gráfico de torta. ¡Nos vemos la próxima!